¿Peligra la ESI? En un giro inesperado, el Gobierno Nacional anunció la revisión y modificación de los contenidos de educación sexual integral, ESI, que se imparten en las escuelas del país. La medida, que busca ajustarse a una nueva normativa, propone la eliminación gradual del lenguaje inclusivo y la revisión de los materiales educativos para alinearlos con el decreto 1086 del año 2024, que promueve una educación libre de ideología de género. Pero, ¿qué implicancias tiene este cambio para la enseñanza de la ESI en las escuelas argentinas? El Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación, junto con el portal Educar, llevaron a cabo un análisis del contenido actual con el objetivo de reemplazar gradualmente aquellos materiales que no cumplan con los nuevos estándares. Los cambios se centrarán en la eliminación de la E como forma inclusiva y en la revisión de los enfoques sobre diversidad de género. También se eliminarán los contenidos que no se ajusten al rigor biológico-científico. Sin embargo, este enfoque generó polémica. ¿Es este un retroceso en la inclusión y la diversidad o una necesidad de ajustar la enseñanza a nuevas normativas? Además, en medio de la controversia, el gobierno debió levantar la censura sobre la canción Hay secretos de Canticuénticos, que promueve la importancia de hablar sobre el abuso sexual infantil, permitiendo que esta pieza vuelva a ser parte del material educativo. ¿Cómo impactará esta decisión en la forma en que se enseña la prevención de abusos y la protección infantil? El debate sobre la ESI sigue generando opiniones encontradas y plantea preguntas sobre cómo equilibrar la educación sexual con los valores de inclusión y diversidad frente a las nuevas normativas propuestas por el gobierno. Recibimos en nuestros estudios a Jimena González, que es docente. Dirige talleres en escuelas, integra la Asociación Civil INESI, especializada en comunicación y educación sexual integral. Jimé, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Desde que empezó la ESI, sí. ¿Qué cambios notaste vos en lo cotidiano, en tu ejercicio profesional, por ejemplo, de la educación? Muchísimos. La verdad que, bueno, yo empecé a trabajar casi junto con la ESI un poquito después, pero sí lo que fue sucediendo conforme fue pasando el tiempo, creo que fue primero una transformación que vino desde los jóvenes, los niños, las niñas, hacia el universo adulto, vamos a decir, y de la mano también de ir encontrándonos con distintas lugares donde ampliar derechos y conversar sobre determinadas temáticas. Lo que hay que decir es que la educación sexual siempre estuvo presente en las escuelas. Sí, claro. Lo que fue transformándose... Era más biológica. Claro, el enfoque, lo innovador y lo... O más reproductivo. Yo me acuerdo, médico-biológico sería eso, el cumplí 50. Yo me acuerdo en la primaria, la charla, no sé, sexto grado, era aparato reproductor, masculino y femenino, y hasta ahí. Sí. Sí, en realidad la educación sexual integral, que es la última palabra de la sigla, es la que viene a traer justamente ese enfoque integral que piensa a las personas, nos piensa como un todo, no solamente médicamente el cuerpo biológico, sino también como seres sociales, como personas con emociones. Ese fue el cambio radical. Sí, y sobre todo también la transversalidad, que es otra de las temáticas muy importantes, que es el hecho de que no necesitamos solamente que se trabaje en biología, sino que en realidad la ESI atraviesa todas las materias, hasta matemática, hasta física, hasta química, ciencias sociales, ciencias naturales. Digo, no solamente los lugares habituales para hablar o para abordar temáticas vinculadas a la ESI van a ser solo en ciencias naturales, ¿no? Como especialista, se toca mucho de oído en esto, ¿no? Ay, yo creo que cuando vos escuchás o ves, decís, no va por ahí. Sí, más que tocar de oído, creo que la gran contra que tenemos es que hay muchos prejuicios y mucha desinformación. En ámbitos en general, desde la sociedad, hablar de sexualidades es hablar de mucho más que de sexo y de genitalidad, pero además hay mucho miedo a enfrentarse a determinadas temáticas, ¿no? Entonces, creo que desde ese lugar se ejercen inmediatamente los prejuicios y el desconocimiento, que no es más que estar lejos de ese universo. Creo que todas las personas que han estado en contacto o están en contacto con niños, niñas y adolescentes
saben que sí o sí hay temáticas a las que van a llegar y van a encontrarse y que es muy importante estar informados, y en eso también el Programa Nacional de ESI, que está reglamentado a través de una ley, también hay que decir, bueno, en el informe lo decían, en esa ley establece unos determinados lineamientos que involucran, entre otras cosas, a la familia y a toda la sociedad. Nosotras siempre decimos que si todas las personas hubiéramos tenido la posibilidad de tener ESI, o incluso hoy pudiéramos acceder a la ESI como personas adultas, el mundo sería totalmente distinto, la sociedad sería diferente. Te hago una última pregunta antes de abrir el panel. Periodísticamente lo observo. Creo que por allí el inconveniente que se ha generado en el medio de toda esta discusión, desde la ESI para acá o desde previo a la ESI para acá, es meter en la discusión cosas que no tienen nada que ver o que todo tiene que ver con todo. Sí. Y no sé, o sea, se pone a discutir si está bien el lenguaje inclusivo o que yo en una locución diga buenas noches a todos y todas, o si alguien dice todes, Sí. y ahí se mete todo el despiole. ¿No lo ves así un poco? Sí, pero insisto en que tiene mucho que ver más con el miedo y con la falta de información de realmente querer entender de qué se trata la ESI. El lenguaje inclusivo es solamente una mirada, puede ser usado o no. Mucho en eso, ¿viste? Y bueno, pero es la manera también de construir de alguna manera una polarización que nos enfrenta, y es lamentable porque en realidad es como, bueno, si hablamos con lenguaje inclusivo, entonces directamente nadie más nos escucha. Claro. Y en ese sentido, bueno, creo que son debates que están presentes y que tienen que ver con cosas mucho más complejas. Digo, el todos y todas Claramente. lo planteó Freire hace más de 30 años. Hay en términos de educación, sí. Digo, sí, es un ámbito muy educativo, Sí, pero digo, para quedar quién es Freire. no es nuevo, nada de estos debates son nuevos. Digo, aparecen cosas nuevas, sí, y me gustaría agregar algo a la primera pregunta. ¿Qué cambió? En gran parte la posibilidad de hablar y la posibilidad de los docentes y del universo adulto de poder escuchar. Yo creo que, entre otras cosas, lo que más nos da, la gran herramienta que nos da la ESI, es escuchar a nuestros gurises, escuchar qué tienen para decirnos, generar un diálogo, invitar justamente a intercambiar y no repetir patrones que nos han hecho tanto daño en otras épocas. Antes de abrir el panel, chicos, vamos a poner esta placa al aire y vamos a comentarla aprovechando la presencia de Jime, que es experta. ¿Para qué sirve la ESI? Es interesante la placa. Incorporar la educación sexual en las escuelas, transmitir información actualizada y confiable, fomentar actitudes responsables ante la sexualidad, es un detalle muy importante, prevenir problemas de salud sexual y reproductiva y garantizar la igualdad y el respeto. Sí. Mucho se ha hablado también, Jime, en este sentido de prevenir los abusos. Sí. ¿Ha sido importante? Sí, ha sido muy importante. De hecho, ¿O diagnosticar una situación de abuso? Sí, a ver, por esto que te dije antes, el espacio de la ESI invita a escuchar y a compartir vivencias, ¿no? Y también, sobre todo, a detectar qué es lo que sí, qué es lo que no. Como personas adultas tenemos conductas a veces que no son correctas, y ni hablar de directamente las que tienen que ver con los delitos, ¿no? Claro. Como es el caso del abuso. El abuso sexual hacia las infancias es un delito, está penalizado y debería ser mucho más abordado, y la ESI ha habilitado a que muchas infancias y jóvenes puedan hablar. En la gran mayoría de los casos de abusos que se conocen muchos años después y siempre vuelven. Hace poco, la semana pasada, apareció otro nuevo caso de una deportista que detecta esto. Cuando se narra, se habla de yo no me di cuenta, no pude verlo en el momento, pero ahora pasaron 20 años y me doy cuenta. Bueno, tenemos infinidad de casos, porque en la adultez aparece ya otra manera de enfrentar. Pensemos que las infancias, las adolescencias son personas que están en formación y todavía hay muchas cosas que cuesta, y en gran parte, y en esto hay datos específicos, el 80%, entre el 70 y el 80% de los casos detectados de abusos hacia infancias en la ESI provienen del ámbito intrafamiliar. Entonces, bueno, es muy difícil. Por eso es importante que esté en todas partes, digo, en la escuela, que esté en la casa, que la familia se involucre, que lea, que se acerque a la escuela. Digo, es una de las partes fundamentales en las instituciones, sobre todo. Sí, vale. No,
Renato, te quería consultar. Nación digamos, puede revisar los contenidos, pero ¿qué pasa? ¿Tiene injerencia en lo que la provincia después, digamos, emite como programa? Bueno, nosotros tenemos, como con cualquier ley nacional, la provincia adhiere, ¿no? Nosotros tenemos esa reglamentación que es del, no me acuerdo el número exactamente en este momento, pero viene unos años después, en 2008, y se implementa. Tiene injerencia en cuanto a organizar, pero siempre todos los contenidos se ajustan a la ley. El problema es, digamos, la interpretación de la ley y cómo se establece y qué lineamientos van a establecer. Hasta donde tengo entendido y por lo que estuve investigando, sobre todo hoy, bueno, hasta este momento, ¿no? Todo lo que fue el programa de ESI del año pasado de la provincia contempló todos los ítems principales vinculados, bueno, a la igualdad, al ejercicio de derechos, a los principales ejes que establece la ESI, que digamos es como son los lineamientos básicos. En la provincia de Entre Ríos, por lo menos en lo que respecta a lo que plantean desde el gobierno, sí. Después, la implementación es otro debate y ahí entramos en otra formalidad. Digo, en lo formal está. La implementación ya tiene que ver con el trabajo de cada institución, tiene que ver con el ejercicio de derechos de cada institución y de cada familia, también de exigir a las instituciones que ese derecho se ponga, se garantice, ¿no? Los docentes de este país somos garantes de derechos de la educación en general y de la educación sexual integral en particular. Entonces, en ese sentido, digo, más allá de las bajadas de línea o no, que bueno, ahí entramos en luchas institucionales. A veces hay escuelas en donde está totalmente aceitado el funcionamiento y la implementación. Hay escuelas en donde hay más resistencia. Bueno, volvemos a ¿Es más difícil ahí lo público y lo privado o no? Y lo privado está, la reglamentación aplica también, pero ahí entran en otras dinámicas también. En el ámbito de lo privado, de hecho, hasta hace un tiempo también se seguía trabajando, pero le ponen a veces otros nombres, sobre todo si tienen que ver con escuelas confesionales, le cambian el nombre, ¿no? Bien. Javi. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? La verdad que coincido con usted en gran parte. Lo que me pareció a mí, consultando a padres, no tampoco, 10, 15 padres en esto, que uno es periodista, ¿qué era lo que más les molestaba o los trastocaba? El tema de la imposición. No les caía bien a los padres. Yo soy el papá y la mamá, y venía una docente con todas las ínfulas a decir: ¿acá se habla el lenguaje inclusivo? Sí o sí. Acá esto es lo que sé, esto es verdad revelada y no se puede de ahí salir. Y ustedes, los papás, se tienen que acomodar a esto. Me parece que también hubo un problema de cómo se transmitían las cosas en algunos lugares, no en todos. Por supuesto que en la gran mayoría ha funcionado muy bien. Y recién hablamos con Nachito el tema, la cuestión de forma y de fondo. Lo de fondo es tremendo y bienvenido sea para evitar abusos y para mejorar las relaciones de las personas con lo que está pasando. Pero esa cuestión de forma, de imponer las cosas de arriba hacia abajo, quedó muy latente. Sí, igual creo que eso, vuelvo a repetir. A mí me gustaría saber en qué casos, en qué escuela, dónde, de qué manera. Perdón, disculpe. De imponer las cosas. Sí, lenguaje por favor, inclusivo. Pero es un delirio místico lo que está diciendo. Lenguaje Disculpame. inclusivo, doctora. Mirá, hay un manual de buenas prácticas que está publicado. ¿Sabés lo que pasa? Hay que leer un poco más, hay que informarse un poco más. Y a esto yo quiero, no voy a quemar a los padres aportar a la y las profesional. Estuve escuchando a una profesional malatesta que es de Santa Fe, que ella es experta, especialista en derecho parlamentario, tratando de entender esto del lenguaje inclusivo y demás, que tanto se lo denosta con una presidenta cuestión obligaba a los senadores a decirle por una E o una U. Sí, mira, tiene que haber 100 lenguajes inclusivos con todas las E del mundo mayúsculas que tenga que haber para que un niño o una niña devele una situación de delito contra su integridad sexual. Bienvenido lo sea. Pero vos estás descontextualizando las cosas. No pasa por la E y lo estás reduciendo. Sí, vos lo estás haciendo. Mira, el discurso epistemológicamente hablando es político. Si yo quiero ponerle una E, le pongo. Si yo quiero ponerle... Ponelo. Ahora luego, no tenés que en el obligarlo. escribir... No, pero vos estás diciendo... No tenés que obligarlo. Pero ¿quién está obligando? Desde la presidenta para abajo en un momento. ¿Quién está obligando? Deja de hablar, por favor. No. Pero el lenguaje inclusivo no tiene nada que ver. La discusión en lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo es como súper banal. Es lo que decía, respecto a todos los casos de abusos que se pueden prevenir. También pienso en esta situación de que muchos
integrantes del gobierno nacional o cercanos han salido a festejar, por ejemplo, que vuelve Poné a Francella, con un besito a Francella, que lo queremos mucho, pero las temáticas, ciertos sketches, donde en algunos casos casi roza el estupro del personaje de Francella, o cosas similares, hay como un ensalzamiento, ¿no? Están ensalzando ese tipo de discursos que también generan se vuelve a politizar forma la de discusión, pensar. ideológicamente. Sin duda, pero aparte son formas de ver el cuerpo, Sí, claro. de forma de ver la sexualidad de los adolescentes, de los adultos y demás. Y nos estamos centrando en si se dice con E o no se dice con E. Respecto a esto, las lenguas, los idiomas, no son cosas fijas. La Real Academia Española no viene a decir cómo se habla, El lenguaje viene a dinámico. recopilar el uso que se le da para... Por eso, no se debe imponer, es lo que digo. No, bueno, pero Se te quiso estás imponer basando eso. en una Bien. perdón, en una No pavada, ¿no? A mí me parece que involucionemos, por favor. podés hablar con E Además, o es sin un E. tema que el Acá hay lenguaje facultades que imponen el lenguaje inclusivo, acá en Paraná. No discutiréis, No, seguiremos disculpame, hablando pero así, no, ¿no? estás equivocado. ¿Andá? ¿En cuál? Hablemos en latín. Que si vos presentás un trabajo que no está escrito en... Trabajo social. Vos decís que si no presentás Ay, algo escrito Javier Aragone, perdone, pero yo quiero escuchar a la invitada. No, a ver, a lo que yo iba, perdón, se están como volviendo a circular ciertos discursos que habían quedado como ya anacrónicos y se está retrocediendo en ciertas conquistas y avances que me parece que no van por el lado del lenguaje ¿Por qué no inclusivo. se puede revisar? Perdón, déjame Bueno. terminar. Se está sacando, censurando una canción que ayuda de Canticuénticos en este caso, que ayuda a... ¿No quieren censurar a que- Francella? Déjame hablar. Estás diciendo pavada. ¿Y no quiere censurar a Francella? Y pero es que Francella está dando un modelo de sexualidad que donde Dejalo, se, que la donde se gente lo calienta con mire, un adolescente. que ¿A la vos te parece que gente eso lo está mire, bien? que la gente lo mire o no. Pero La gente tenés es que libre. tener un parámetro Ah. para poder diferenciar qué está ¿Por bien qué y le qué está bajas mal. línea a algunos y a otros les permitís? No. ¿Cómo es bajar línea? ¿Vos te parece que esa bajada de línea está bien? Yo a Francella no lo miro, no me interesa. Vos. Pero, claro, hay gente que sí lo mira, déjalo. ¿En qué te molesta? Es un contexto de época A mí no me también, molesta porque soy ¿no? adulto, pero hay niños que están creciendo Quedó, con quedó eso. te fuera de molesta. contexto. Eso El te famoso molesta. out of Sí, claro que me Vos context. molesta. estás diciendo que no, que te Ya molesta fue. que hablen con él y no te molesta que pongan Pero a mí no me molesta Francella. nada, ¿Cómo, digo. Vale? ¿Cómo? La imposición Perdón, me Jimé, molesta. Está hablando de imposición y le molesta y está me girando el molesta. debate a si hablamos La con él o no. imposición me molesta. Y pero te no estás te poniendo en la molesta cara a Francella. Francella tratando de levantarse un Claro. adolescente. Eso No es sé si imposición. así. Más imposición que esa no hay. Compañera de escuela de la hija. Pero por supuesto, ¿no? Ni hablar. ¿Qué Vamos pasa, a Nahuel? ¿Estás preguntarle bien? a- Sí, también. ¿Qué opinas? Porque te vi como observando de afuera, focus group y... No, que lo no que es un pasa es tema de que debate. es muy difícil discutir con Javier porque... Yo doy una opinión, no soy el O dueño de la sea, verdad. él ve No soy el dueño de la verdad. adoctrinamiento en algunos lados y en otros no. Él ve ideología en algunos lados y en otros no. Es muy selectiva tu forma de pensar y es muy Memoria difícil discutir. selectiva. Capaz que sirve para... Pero no se puede discutir con vos, Javier. Porque... ¿Pero qué discutir? Yo- Pero hay yo- ideología, No, pues entonces, de una los cosa lados. sí, otra Sí podemos no. está mal verlo a Francella. No se puede ver, está prohibido a partir de Perdón, ahora. a mí me gustaría saber la opinión Para- de la invitada claro, respecto a claro, esto, claro. a la censura de los contenidos de Sí, Canticuénticos y al Perdón, ensalzamiento no, de no, por Porque Francella. te cuento, te pongo en contexto, hablando de contexto, Jimé, Bien, que dale, el dale, martes, dale. no es que yo me confundo con los días. El martes, sí, martes, está sí, bien. El jueves pasado. No, el jueves no. El martes. No, el martes pasado, el jueves jueves tuvimos diamante. festival de jinetería y no basta de polémicas. Y Javier hizo mención a un texto de un libro. Autorizado en la Come provincia de Buenos Come Aires. tierra. Sí, come tierra, Bueno, increíble y bueno, libro. entonces Javier estaba en contra de Sí. lo que decía el libro. Y ahí empezó el despiole. Que Igual lo a mí único tampoco. que debe haber leído, o sea, lo único que leíste Googleó. fue 5 ¿Querés que lo lea renglones. de vuelta? No. Ah, bueno. Pero, o sea, sos tan libre, pero vamos a qué- leerlo. Qué poca de honestidad intelectual, ni siquiera leíste el libro entero. Sí, para... que hable la invitada, que se Claro. exprese respecto a esto, perdón. Si te da vergüenza leerlo. Tranquilo, tranquilo. Sí, tenemos tiempo. Jimena, dale. Yo tengo tiempo. No, muchas cosas, la verdad. Claro. Bueno, esto es lo que pasa con la ESI, es así, nos despierta porque y directamente nos lleva a lo personal, ¿no? Esto de cómo nos interpela, la ESI nos lleva directamente a las propias experiencias, a los propios recorridos. Una sola cosa quiero aclarar lo que decía Javier. Nadie impone en la ESI. Si hay algo, y en esto por eso te decía, No, si no, el hubo lenguaje algo... inclusivo le digo. No, ni el lenguaje inclusivo, ni recién escuché algo de adoctrinamiento. Digamos, este tipo de miradas es lo que habla muchas veces de personas que no conocen ni cómo funciona el aula, la escuela, la institución, el vínculo docente, y mucho menos otra manera, digo yo,
nadie que le diga a ningún alumno tenés que decir esto o tenés que hablar de esta manera, sea lenguaje inclusivo o sea de otra cosa, va a estar en lo correcto, digamos. Son prácticas incorrectas de la docencia y si eso sucede hay que denunciar, hay que manifestar, hay que dirigirse a los lugares, digo, hablar y decir... Y que en un a mí caso me no represente la generalidad, claro. Yo, por ejemplo, he utilizado y lo utilizo el lenguaje inclusivo, eventualmente sí, eventualmente no. Tengo una edad que también pertenece a haber aprendido a hablar de otra manera, claro. Y muchas veces lo uso y muchas veces no. Cuando me sale, y nunca, jamás he obligado, como entiendo que nadie obliga, hay personas que manifiestan incomodidad y uno lo puede comunicar o no y decir, pero... A mí me llama mucho la atención, creo que como decían recién, si nos preocupamos por el lenguaje inclusivo o la imposición del lenguaje inclusivo o el adoctrinamiento molesta la palabra, ¿por qué no molestan otras palabras, ¿no? Han vuelto a aparecer un montón, un universo de palabras sumamente violentas, sumamente degradantes hacia las mujeres, hacia las minorías, miradas y formas de ver el mundo que son sumamente violentas y perversas, y no quiero citar porque no quiero entrar en esa polémica, pero digo, eso no molesta. ¿Por qué no molestan dichos de determinados políticos o incluso de nuestro presidente hablando de determinadas cosas? Digo, no las quiero repetir porque incluso me da vergüenza repetirlas y soy una persona que trabaja con sexualidades, digo, no me dan vergüenza un montón de otras cosas. Eso lo dejo abierto para pensar y para sumar también a esta idea del lenguaje y de cómo podemos establecer el debate. La ESI invita siempre a compartir, a mezclar opiniones desde el respeto, pero sobre todo desde la escucha, ¿no? Y eso creo que como sociedad es algo que nos está faltando un montón. No sé qué otra Bien, cosa. Ya me estoy perfecto. yendo. Tengo varios mensajes que tenemos que dar a conocer. Soy docente y madre y esto que propone el gobierno de Milei es un retroceso enorme. La ESI es clave para que nuestros chicos crezcan entendiendo la diversidad y respetando las diferencias, dice Florencia de San Benito. Opino que está perfecto que se elimine el lenguaje inclusivo, los chicos necesitan claridad y no confusión. Es hora de volver a una educación que no esté basada en ideologías, dice Mario, 52 años, zona centro. Qué bueno que se hable de estos temas en televisión. Entiendo que haya que revisar materiales, pero no estoy segura de que eliminar contenidos sea lo mejor. No se puede buscar un equilibrio, dice Natalia, de zona de Paracao, aquí en la ciudad de Paraná. Y una más, buenas noches, creo que la ESI impone cosas que no todos los padres queremos que nuestros hijos aprendan. Me parece interesante que aborden este tema, dice Laura Cáceres. Sí, Ana. Por ahí va mi pregunta. El tema yo también creo que tanto debate trae, al margen y con todo lo que vos decís, porque hablamos de valores, ¿no? Entonces hay mucha diferencia de valores. Se acercan los padres, quieren saber qué le van a enseñar en la ESI. Yo tengo hijas grandes, mis hijas tenían, no llegamos con la ESI, pero los padres están interesados en saber qué le van a enseñar a su hijo. Es complejo porque insisto en que es muy institución por institución, escuela por escuela. Yo ahí no puedo hablar en general, solo podría hablar de las escuelas o los lugares donde me he acercado, donde trabajo. Hay siempre una inquietud, pero sí es cierto que nunca, acercarse a mí nunca me pasó en lo personal, ¿no? Que venga un familiar a preguntarme cuál es el programa, cuál es el lineamiento, cuál es el enfoque y demás. Eso está abierto, de hecho, una de las puertas de entrada, digamos, a la ESI es el ámbito familiar y está siempre dispuesto. Hay jornadas que incluso invitan a las familias, no siempre se puede, eso también hay que decirlo. A veces a las familias le pedimos un montón de cosas que prácticamente son imposibles, ¿no? Pero creo que sí hay mucha inquietud y que es importante, insisto, tanto para ver qué materiales se brindan, como para también involucrarse y conocer la ESI. Es importante que padres, familias, padres, madres, toda la familia conozca de qué se trata la ESI, porque en esto, volviendo a los lineamientos. Los docentes también, hay muchas... ¿Se capacita en ESI? Mirá, ¿no? hasta en las últimas capacitaciones de las que yo participé como docente capacitadora, que fue durante el 22 y el 23, aquí en la provincia, fue la primera experiencia que se hizo durante la gestión anterior de formar
cortes de toda la provincia de educación sexual integral, derechos humanos y ludopedagogía, que es una de las ramas que sirven y ayudan un montón. Porque es un sector docente que por franja etaria tampoco fue formado. Exacto. Bueno, es el gran tema, porque como te decía, para que se traten todas las materias es importante la formación. En este momento desconozco, porque estoy alejada de esa parte del trabajo, pero sí, o sea, no se ha habido, creo que, bueno, se están reformulando y ojalá que sí. Hasta las gestiones anteriores había formaciones de nación, gratuitas también, online y demás. Y sí, ha crecido, sobre todo después del 2015 y lo que fue el movimiento Ni Una Menos, que eso también quisiera decirlo hoy ante la pregunta de qué cambió. Sí. Bueno, el movimiento Ni Una Menos, de la mano de la ESI, hicieron una combinación muy revolucionaria y fantástica en las escuelas para poder empezar a hablar de esto, de las violencias, de las relaciones, de los vínculos, porque muchas veces con la violencia nos preguntamos, bueno, pero ¿cuándo empieza? ¿Cómo es que no te diste cuenta? Bueno, todo eso se trabaja antes y se trabaja conversando, debatiendo y hablando, no teniendo miedo de hablar y de preguntar. Y la imposición no está nunca puesta ni siquiera desde los docentes, ni siquiera desde los equipos. Hay sugerencias metodológicas y, por supuesto, marcos teóricos y normativos que regulan. Pero nadie va a venir a decirme a mí, mira, vos tenés que hacer esto, esto, esto. Hasta ahora. Ahora no sabemos, bueno, cómo va a seguir, pero lo que dice la ley 26.150 es totalmente amplio e incluso queda a criterio de cada docente, de cada profesional docente. Jimena, este presente de Acun es para vos. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias. Por favor, el aplauso para nuestra invitada. Para este segundo tema de debate del día. Nosotros vamos a cerrando el programa de esta noche, 11:10 casi de la noche, 23:09, todo en un solo lugar, bazar, juguetería y librería. Te ofrecemos descuentos por pago contado, promos con tarjetas en 3 y 6 cuotas sin interés. Estamos en 25 de mayo, 178, Magalí, todo en un solo lugar. Nos vamos a Maipú, que está abierto casi todo el día. Maipú América, de martes a domingos, de 11 de la mañana a 2 de la mañana, los lunes desde las 18 horas. Café, coworking, almuerzos y bar. Nuestro delivery todo el día en toda la ciudad. Te esperamos en Avenida de las Américas 2130. Le mandamos un fuerte abrazo al querido Flaco Avero, que está cumpliendo años hoy, nuestro compañero de trabajo, que está de vacaciones. Flaquito, que pases muy pero muy bien. 23:10, cerramos el ventilador esta noche. Nos reencontramos el próximo jueves con más temas a abordar. Aquí, lo dije bien, ¿no? Perfecto. Que pasen una muy buena noche. Descansen, besos, siguen prendidos con la programación de nuestro canal. Nos vemos el jueves. Chau.